Para finalizar, entonces la unidad uno, que era con respecto a lo que eran límites, continuidad, vamos a resolver este ejercicio, como lo habíamos visto en el video anterior. Para esta función encontrar huecos, asíntotas verticales, horizontales, oblicuas, eh, analizar su dominio, puntos de corte con los ejes y en base a ello, entonces realizar al final un gráfico ilustrativo de esta función. Bueno, vamos a empezar primero hablando del dominio. Entonces, siempre que vayamos a analizar el gráfico de una función, tenemos que darnos cuenta primero cómo es su dominio. Entonces, el dominio, en este caso, tenemos que tener en cuenta que el denominador de la función, primero, en el numerador tengo un polinomio x sumado con la función valor absoluto de x. Esta suma no, en última sería un polinomio, ¿no? Un polinomio de grado 1. Por lo tanto, esa función es continua en todos los números reales. En el denominador también tengo un polinomio de grado 2 que es continuo en todos los reales. Por lo tanto, entonces la función va a ser continua en todos los reales, excepto en los puntos donde el denominador es distinto de cero. Perdón, excepto en los puntos donde el denominador se hace cero. Es decir, que el dominio sería todos los x tales que x al cuadrado menos 1 sea distinto de cero. Si nosotros factorizamos, esto nos quedaría x menos 1 por x más 1 distinto de 0, lo que implica que x menos 1 debe ser distinto de 0 y x más 1 debe ser distinto de 0. Es decir, que x debe ser diferente a 1 y x debe ser diferente a menos 1. Entonces, eh, por lo tanto, podemos concluir que el dominio de la función f son todos los números reales menos, y como es un número finito de puntos que debemos quitarle a los números reales, los colocamos entre llaves separados con coma, el menos 1 y el 1. Este sería entonces el dominio para la función f de x. Ahora, ya que estamos entrando en el detalle del dominio, hablemos también ahora de los puntos de discontinuidad. Precisamente en esos puntos donde el denominador se vuelve cero, están las asíntotas verticales. Entonces vamos a empezar primero con las asíntotas verticales. Recuerden que en esas asíntotas verticales generalmente ocurren los puntos de discontinuidad. Entonces, asíntotas verticales en este caso sería cuando el denominador es igual a 0. Ya no voy a hacer el procedimiento anterior, simplemente vamos a escribir aquí, esto sería cuando x vale 1 o cuando x vale menos 1. Entonces tengo dos posibilidades para encontrar asíntotas verticales. Aquí, tengamos en cuenta que aquí la función evaluada en el punto, la función evaluada en 1, la función evaluada en menos 1 no existe porque me da una división entre 0. Entonces, por lo tanto, en estos puntos son puntos de discontinuidad. Ahora, tengo que verificar si tienen una discontinuidad removible o una discontinuidad no removible. Si es removible, significa que en ese punto no hay asíntota vertical, sino un hueco. Y si es no removible, entonces significa que en ese punto hay una asíntota vertical. Todo depende el límite de la función a ese punto. Entonces vamos a verificar para cada uno. Entonces,
empezamos primero para x igual a 1. Entonces, para x igual a 1 voy a calcular su límite. Límite cuando x se aproxima a 1 de la función valor absoluto, perdón, x más valor absoluto de x dividido entre x al cuadrado menos 1. Entonces, si nosotros evaluamos esta función, nos queda la indeterminación 1 más 1, 2 sobre 0, 2 sobre 0. Parecería indicar que esto es un límite infinito. Vamos a comprobarlo. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar el denominador para identificar dónde está la indeterminación. Entonces aquí esto lo factoriza como x menos 1 por x más 1. Entonces noten que la indeterminación, el 0 del denominador, está en este factor. Por lo tanto, voy a separar esto en dos límites. El límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre ese factor multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 de lo que me falta, que sería x más valor absoluto de x dividido entre x más 1. Ahora, tengamos presente que tengo que analizar cómo es el valor absoluto de x cuando x se aproxima a 1. Entonces nosotros sabemos, lo voy a escribir por acá, que la función valor absoluto de x es la misma x si x es mayor que 0, 0 cuando x es igual a 0 y menos x cuando x es negativa. Entonces, en este caso, yo tengo aquí una recta y me estoy aproximando a este valor 1. Por lo tanto, nosotros, según la definición de valor absoluto, tenemos, aquí está el 0. Para los negativos, este valor absoluto es menos x para los negativos. Aquí es precisamente 0. Y para todos los valores positivos, esto vale x. Entonces, como yo me estoy acercando a 1, el valor absoluto de x es el mismo x. Entonces vamos a evaluarlo de esa forma y en este límite que tengo la indeterminación hago la sustitución. Entonces hagamos la sustitución t igual a x menos 1. Por lo tanto, cuando x se aproxima a 1, t se aproxima a 0. Entonces vamos a realizar en este límite. Entonces esto me quedaría límite. Aquí en lugar de que x tiende a 1, coloco t tiende a 0 de 1 sobre t y multiplicado por el límite cuando x se aproxima a 1 de x y el valor absoluto de x es el mismo x. Entonces me quedaría de x más x dividido entre x más 1. Entonces noten que este límite no tiene indeterminación, lo puedo evaluar y me daría x más x cuando x tiende a 1, 1 más 1, 2 sobre 1 más 1, 2, es decir, 2 sobre 2 que me da 1. Entonces esto me quedaría el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t y este límite pues lo evaluamos aquí, evaluamos todo este límite y esto me daría multiplicado por 1. Esto me da 2 dividido entre 2 que es 1. Muy bien, entonces aquí tengo que calcular límites laterales, ya que tengo este límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t. Por lo tanto, concluimos entonces que el límite cuando x se aproxima a 1 por izquierda
de x más valor absoluto de x sobre x al cuadrado menos 1 es igual al límite cuando t tiende a 0 por izquierda de 1 sobre t multiplicado por 1. Es decir, este límite, ya de los videos anteriores habíamos visto que es menos infinito, y multiplicado por 1, el resultado es menos infinito. Y el límite, cuando x tiende a 1 por derecha de esta función, nos da el límite cuando t tiende a 0 por derecha de 1 sobre t multiplicado por 1. Y esto es más infinito multiplicado por 1 que nos da más infinito. Recuerden que el límite nos dé menos infinito o más infinito significa que no existe este límite. Ninguno de los dos existe. ¿Mm? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de esta función no existe, ¿no? Podemos decir eso acá. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de la función x más valor absoluto de x sobre x al cuadrado menos 1 no existe. Entonces noten que no se cumple la segunda condición de continuidad. Por lo tanto, la función es discontinua, no removible en x igual a 1. Luego, f de x es discontinua, no removible en x igual a 1 y tiene como asíntota vertical, entonces tiene una asíntota vertical, la ecuación x igual a 1. Entonces x igual a 1 es una asíntota vertical de esta función. Vamos ahora a analizar el otro caso. Para x igual menos 1, verificar si también tiene una asíntota vertical. Entonces, calculamos su límite. Límite cuando x tiende a menos 1 de la función x al cuadrado menos 1. Entonces, recuerden que el valor absoluto de x, que esta función valor absoluto, entonces ahora nos estamos acercando, por aquí está el 0, ahora nos estamos acercando a este valor menos 1. Entonces, cuando nos acercamos a este valor menos 1, como la x estoy tomando valores negativos, me estoy acercando aquí, entonces el valor absoluto de x es igual a menos x. Entonces vamos a utilizar esto para resolver ese límite. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x, y aquí en lugar de colocar más valor absoluto de x voy a colocar menos x, que es el resultado del valor absoluto alrededor de ese punto, sobre x al cuadrado menos 1. Pero x menos x en el numerador me da 0. Entonces esto me queda menos 1 igual a 0 sobre x al cuadrado menos 1. A pesar de que al reemplazar en menos 1 en el denominador me da 0, ya no tengo indeterminación 0 sobre 0. Porque si nosotros analizamos de forma numérica, cuando me estoy acercando a menos 1, 0 dividido entre cualquier número real, el resultado es 0. Por lo tanto, este límite me da 0. ¿Qué concluimos aquí? Que este valor, este límite aquí sí existe, ¿no?
Entonces, luego, el límite cuando x tiende a menos 1 de x más valor absoluto de x sobre x al cuadrado menos 1 me dio 0, es decir, existe. Por lo tanto, la función f de x tiene una discontinuidad removible o evitable, removible en x igual menos 1. Esto implica que f de x tiene un hueco en la coordenada entonces vamos a llamar la coordenada P de componentes. Entonces, ¿qué componentes? X igual menos 1, entonces coordenada en X menos 1. Y la coordenada en Y, pues va a ser el valor que dio del límite, en este caso 0. Entonces, en la coordenada menos 1,0, la función tiene un hueco, es decir, hace un salto. Lo que nosotros habíamos visto en los videos anteriores, que precisamente en ese punto se coloca un hueco y la función hace un salto y continúa. Esa sería la forma como se comporta la función en ese punto. Muy bien, entonces hemos ya analizado las asíntotas verticales. Vamos a analizar asíntotas oblicuas. Entonces, para las asíntotas oblicuas tenemos la forma y igual mx más b y debemos calcular m como el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x dividido entre x. Es decir, que estamos calculando el límite cuando x tiende a infinito de x más valor absoluto de x dividido entre x al cuadrado menos 1 y como lo estoy dividiendo entre otra x, lo puedo poner a multiplicar acá. Entonces, noten que como es un límite a infinito y tengo el valor absoluto de x, entonces tengo que tomar límites laterales por la definición de valor absoluto. Entonces, tomo el límite por izquierda, que sería x tiende a menos infinito, y el límite por derecha, que sería x tiende a más infinito. Entonces, vamos a hacerlo. Primero calculo el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. Entonces, si x tiende a menos infinito, el valor absoluto de x es menos x, por ser un número negativo. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de x menos x dividido entre x por x cuadrado menos 1. Pero este límite es muy similar al que resolvimos arriba, que dijimos que el numerador es 0 y el denominador no importa lo que tengamos. En este caso tenemos 0 sobre un número que se aproxima a menos infinito, el resultado de este límite me da 0. O sea que el límite por el lado izquierdo, m vale 0. Vamos a verificar qué pasa con el límite por derecha. X tiende a más infinito de x más valor absoluto de x dividido entre x por x cuadrado menos 1. Y esto sería límite cuando x tiende a más infinito de x, pero el valor absoluto de x
es el mismo x porque x es positivo. Entonces me queda x más x sobre x por x al cuadrado menos 1. Y esto me daría el límite cuando x tiende a infinito. X más x me daría 2x dividido entre x por x al cuadrado menos 1. Aquí podemos observar que se nos simplifica la x y nos queda el límite cuando x tiende a más infinito. Aquí no es infinito, sino más infinito, de 2, límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre x al cuadrado menos 1. Pero este límite me da 2 sobre infinito y nosotros vimos en los videos anteriores que 2 sobre infinito es 0. Por lo tanto, este límite nos da 0. Entonces de aquí concluimos que este límite m tiende a infinito, no importa si es menos infinito o más infinito, el límite da 0. Entonces podemos concluir aquí que el valor de m es igual a 0. Entonces, como el valor de m es igual a 0, entonces no tiene asíntota oblicua, sino que lo que tiene es asíntota horizontal, ¿no? Entonces luego m es igual a 0. Esto implica que f de x no tiene asíntota oblicua sino asíntota horizontal en... Y entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la asíntota horizontal? Y igual b. ¿No? Porque la ecuación era y igual mx más b, pero como m vale 0, entonces me queda y igual b. Calculemos el valor de b como lo veníamos haciendo con la asíntota oblicua. El valor de b es el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x menos el valor de m que calculamos multiplicado por x. Pero, pues, este valor de m me dio 0, por lo tanto se me anula este término y me queda simplemente el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Límite cuando x tiende a infinito de x más valor absoluto de x sobre x al cuadrado menos 1. Entonces noten que este límite, así tienda a infinito o a menos infinito, este límite sigue dando 0. ¿Por qué razón? Porque es el límite muy similar al anterior. Simplemente aquí pueden ustedes separar límite de 1 sobre x por el límite de x más valor absoluto de x sobre x cuadrado menos 1, que es el límite que teníamos anteriormente. O ustedes podrían desarrollarlo de la misma forma como se desarrolló arriba y comprobar que da 0. No lo voy a hacer porque pues ya está en la parte de arriba. Muy bien, entonces, por lo tanto, f de x tiene como asíntota horizontal la recta y igual 0. Y recuerden que la recta y igual 0 no es más que el eje x. Muy bien, entonces ya tenemos el análisis de las asíntotas y de los huecos. Entonces nos faltarían los puntos de corte con los ejes coordenados. Puntos de corte con ejes coordenados. Entonces, vamos primero con el eje X. Entonces, los puntos de corte con el eje X, lo que tengo que hacer es
la función, igualarla a 0. Entonces, en este caso, ¿quién es la función? Es x más valor absoluto de x sobre x al cuadrado menos 1 igual a 0. Esto implicaría que el numerador tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, ¿quién es el numerador? X más valor absoluto de x. Y eso tiene que dar 0. ¿Por qué razón? Porque el denominador, pues si quieren pueden decir que este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me queda igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación con valor absoluto. Entonces, esta ecuación con valor absoluto la puedo resolver usando la definición de valor absoluto. Es decir, debo resolverla con dos casos. El caso cuando x es mayor o igual que 0 y el caso cuando x es menor que 0, porque es donde el valor absoluto se divide en dos. Entonces, si x es mayor o igual que 0, este valor absoluto de x es el mismo x. Por lo tanto, me quedaría x más x igual a 0. Y esto me daría 2x igual a 0, de donde concluimos que x vale 0. Entonces, por lo tanto, de aquí concluimos que un punto de corte con el eje x, lo voy a llamar el punto Q, tiene coordenadas 0 en x, y como f de x tiene que valer 0, que ese es el y, entonces sería 0 en y. Es decir, el origen del plano cartesiano. Este sería el punto de corte con el eje x. Vamos a mirar qué pasa con los x negativos. Entonces, con los x negativos, el valor absoluto de x dijimos que era menos x. Y esto me daría igual a 0. Pero noten que aquí se me cancela. X menos x me da 0 y me queda una identidad. 0 igual a 0. Cuando nosotros tenemos una identidad, significa que hay infinitas soluciones. Y por lo tanto, ¿cómo puedo garantizar esas infinitas soluciones? Van a ser de la forma la coordenada en x, 0. Pero tengan en cuenta que x es negativo, la condición que teníamos acá. ¿No? Entonces, siempre que tengamos una identidad, significa que hay infinitas soluciones. ¿No? Es decir, todos los números reales que garantizan esta identidad. En este caso son todos los números reales negativos. Entonces, todos los elementos negativos son los que vamos a colocar como soluciones. Y finalmente, vamos a calcular ahora los puntos de corte con el eje Y. Entonces, con el eje Y. Con el eje Y, pues es únicamente tomar x igual a 0, es decir, calcular f evaluado en 0. F evaluado en 0, pues me daría 0 más valor absoluto de 0 sobre 0 al cuadrado menos 1. Y esto me da 0 arriba menos 1 abajo, el resultado 0. Esto implica que nos da la coordenada 0,0, que ya la habíamos sacado arriba, que era el punto Q. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer un bosquejo gráfico de esta, de esta función. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la función tiene una asíntota vertical en x igual a 2. Bueno, voy a dibujar el plano cartesiano de esta forma inicialmente, en x igual a 1, perdón.
en x igual a 1, aquí tengo una asíntota vertical. Y la función, recordemos arriba con el límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, se va a menos infinito. Y cuando x tiende a 1 por derecha, se va a más infinito. Entonces, cuando x tiende a 1 por izquierda, se va a menos infinito. Entonces, luego la gráfica empezaría muy cerca de la asíntota en el lado izquierdo. Y cuando nos acercamos a 1 por el lado derecho, iniciaría la gráfica al lado de la asíntota, pero por el lado derecho. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que tiene una asíntota horizontal que es el eje X, es decir, la recta y igual 0. Entonces, este eje X es una asíntota horizontal. ¿Esto qué implica? Esto implica que la curva va a ser una curva decreciente y decrece acercándose a esa asíntota vertical, a esa asíntota horizontal, perdón. Esto es cuando x se aproxima a más infinito. ¿Qué pasa cuando se aproxima a menos infinito? También se va hacia 0. Pero antes de graficar esa asíntota horizontal hacia 0, vamos a analizar los puntos de corte primero. Bueno, también los huecos, ¿no? Habíamos encontrado un hueco en la coordenada, aquí teníamos por acá, tiene un hueco en la coordenada P menos 1,0. Entonces ahí tengo que tener en cuenta ese hueco, ¿no? Que ese hueco, lo voy a colocar aquí con color rojo, estaría a la misma distancia de acá, vamos a decir que está por aquí. Aquí hay un hueco que es en la coordenada menos 1 para X y 0 para Y. Muy bien. Y puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con el eje X, el punto Q de coordenada 0,0 y tiene infinitos puntos de corte con el eje X para todos los X negativos. Y pues la coordenada X, 0 es el eje X. Entonces, por lo tanto, todo esto que está aquí, que lo voy a colocar en color azul, aquí tiene un salto la función. Todos estos serían puntos de corte con el eje X. Es decir, sigue la gráfica de la función de esta forma. Y aquí está el punto P y acá está el punto Q. Y precisamente aquí, donde está el punto Q, en este punto 0,0, aquí la función baja hacia la asíntota. Entonces la gráfica de esta función empieza en menos infinito sobre el eje X, cuando llega a menos 1 hace un salto y cuando llega al punto Q decrece hacia la asíntota vertical. Luego empieza en la parte de arriba de la asíntota vertical en el lado derecho y decrece hacia el eje X. Este es el gráfico de la función X más valor absoluto de X sobre X al cuadrado menos 1. Ustedes podrían graficarlo en GeoGebra y comprobar que efectivamente nos da ese gráfico.